Bien, pues buenas tardes, repito. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a las sesiones de Sachokai por el cambio y agradeceros vuestra presencia online durante la próxima hora. Esta sesión es la primera de las actividades que desde Sachokai estamos organizando para enfrentarnos al reto del cambio. Todas las empresas y las personas tenemos que estar preparados para cambiar, pero en estos momentos tan inciertos es una auténtica necesidad para sobrevivir, sobre todo en nuestras actividades empresariales. Hoy vamos a asistir a una sesión que ya solo su título, del teletrabajo al smart working, indica la gran actualidad del tema. Muchos de nosotros y nuestras organizaciones estamos practicando el teletrabajo y por lo que parece esto va a durar bastante tiempo. Así que vamos a aprovechar la ocasión que se nos brinda para avanzar y dirigirnos hacia el smart working. Para ello contamos con los ponentes que paso a presentaros a continuación. Santiago Campuzano, que es Regional Director de Citrix Iberia, y Ángel López, socio de 3 Weeks Consulting. Estamos convencidos de que lo que nos van a exponer y comentar va a ser de gran interés para todos nosotros los asistentes. A lo largo de la presentación podéis hacer vuestras preguntas a través del panel de control y al final de la presentación, si tenemos tiempo para contestar todas o parcialmente las que nos lleguen, pues lo contestaremos. Sin más, yo cedo la palabra y también en este caso la imagen a Santiago. Buenos días, José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estáis pudiendo asistir con nosotros y, por supuesto, a Ángel, empresa colaboradora, representante de 3 Weeks Consulting, empresa colaboradora de Citrix, aunque tenemos una visión conjunta de cómo se debe transformar el puesto de trabajo del futuro, cómo se va a trabajar en el futuro y los retos, no solo tecnológicos, que es lo que aportamos nosotros, sino de la parte humana y la implicación que todo esto va a conllevar en el futuro y a lo que nos vamos a enfrentar. De momento hemos pasado una primera fase importante, que es pues ser capaces de trabajar en remoto en muchos casos, con lo cual pues las compañías, tanto entidades privadas como públicas, han tenido un reto importante de poder salir del paso, de poder dar un paso adelante en lo que se refiere a los planes de contingencia, en concreto al plan de continuidad de negocio, Continuity Plan, para permitir que las personas puedan trabajar desde cualquier lugar y mantener pues productiva al máximo nivel posible las organizaciones. Nuestra visión es pensar en el puesto de trabajo del futuro. Citrix es una compañía que lleva pues, más de 30 años en el mercado, 20 años en el mercado español. Básicamente lo que hacemos es ayudar a transformar la forma en que trabajan las personas desde el punto de vista tecnológico. Pero entendemos que la tecnología existe, que está ahí para utilizarla, pero que lo importante realmente, lo diferencial son las personas. Somos una empresa user-centric por naturaleza. Entonces, por eso nos centramos tanto en el future of work, ¿no? En qué debemos ver como parte del puesto del trabajo del futuro. Y mi ponencia, si esto es del teletrabajo al smart working, la experiencia digital al smart working, es el smart working, la experiencia digital. ¿Qué tenemos que ser conscientes? Pues nosotros trabajamos con 3 tópicos que ya podríamos decir casi que son típicos. La primera es que el mundo ha cambiado, el mundo había cambiado antes, hablamos nosotros históricamente de un concepto que llamamos la revolución sociotecnológica, donde la evolución tecnológica, por un lado, conjuntamente con la evolución o con la revolución social que hemos sufrido en los últimos años, con todo el cambio generacional, 5 generaciones trabajando a la vez, los millennials, generaciones X, Y, Z, etcétera, un cambio brutal ha sufrido y la realidad es que el último cambio pues casi nos ha pillado por sorpresa, que es pues, lo que ha ocurrido con el coronavirus y cómo las compañías y las personas nos hemos tenido que adaptar, y no solo en un país, sino a nivel mundial, a trabajar desde cualquier lugar, porque estábamos confinados en nuestras casas para poder evitar que una epidemia, una pandemia, pues tuviera un daño mayor que el que ha tenido y ha sido realmente importante. La realidad es que este mundo está cambiando a una velocidad increíble. Luego también nos hablará de cómo afecta a las personas, especialmente en ese plano Ángel, pero tenemos que estar preparados para asimilar que las personas trabajan como viven y a fin de cuentas, en el día a día que tenemos enfrente de nosotros, eh, utilizar un móvil, utilizar cualquier tipo de dispositivo, utilizar la tecnología es parte de nuestro día a día. Y prácticamente, pues ya casi transgeneracional. Sí es cierto que hay ciertas generaciones, como es la generación X, que está más adaptada al cambio, es decir, gente que ahora mismo tiene pues de
de 55 a 20, 30 años, 35 años, pues ha vivido pues, prácticamente cualquier cosa que nos podamos imaginar tecnológicamente, porque ha vivido una evolución increíble en los últimos 20, 35 años, 30 años, y que luego hay nuevas generaciones que ya son nativos digitales, donde pues esto es parte del día a día. Entonces, todos, a fin de cuentas, estamos acostumbrados a trabajar con tecnología y las empresas no pueden ser ajenas a esto y tienen que entender que el uso de la tecnología no solo es hasta donde quieran las empresas, sino dar a las personas que puedan, dar la posibilidad a las personas que puedan trabajar pues como lo están haciendo cuando viven. Conectarse desde cualquier lugar, lo último que hacen al acostarse es conectarse, lo primero que hacen al despertarse es conectarse. No sé si es lo más sano de la vida, pero es el mundo que tenemos ahora y al que nos enfrentamos día a día. Y ante ese reto, ¿y qué pueden hacer las organizaciones? Porque la pregunta de las organizaciones para atraer talento, para sacar el máximo provecho de sus recursos, para optimizar al máximo el rendimiento de sus empleados, para mantenerles motivados, es que tienen que estar preparadas para este cambio. Las organizaciones, pues para prepararse para este cambio, tienen que hacer varias cosas. Lo primero, y en la situación que hemos vivido, es garantizar la continuidad de negocio. Ser capaces de permitir que las personas puedan trabajar desde cualquier lugar en cualquier momento. Lo segundo, pues entender que el puesto de trabajo se tiene que redefinir. Una redefinición que realmente es más desde el punto de vista conceptual de la empresa que desde el empleado, porque el empleado en muchas ocasiones, como decimos, va un paso por delante de la empresa. Quizá no en el plano de la seguridad, pero sí en el uso de la tecnología, ¿no? Prácticamente utilizamos la tecnología para todos y en las organizaciones, pues todos estos proyectos de los que hablamos de transformación digital, pues a veces no van al ritmo que los empleados de las compañías y mucho menos los usuarios a veces esperarían. Pero ¿qué ocurre? Para garantizar la continuidad de negocio, va a cambiar la forma de trabajar de las personas y, por supuesto, para definir ese puesto de trabajo, las compañías, aparte de poner medios, tienen que poner una cultura, un cambio en la forma de dirigir. A fin de cuentas, un modelo de liderazgo y un modelo cultural diferente. Creo que es Peter Drucker quien dice que cada mañana la cultura se desayuna la estrategia. La realidad es que podemos querer poner muchas cosas en marcha, pero si no somos capaces de que la gente lo asimile y las ponga en práctica, es muy difícil tener éxito en estos modelos de cambio. Nosotros tenemos una visión y es que tenemos que usar un modelo de Smart Working. Smart Working, para los que no habéis oído hablar de él o habéis oído hablar poco de él, va un paso más allá del teletrabajo. Teletrabajo es que nos podemos conectar desde nuestra casa, pues a veces de forma permanente y a veces de forma temporal, pero dentro de una organización, una forma de trabajar, pues totalmente tradicional, donde prácticamente tienes que cerrarte y acotarte a tu horario de trabajo. En este caso, yo creo que lo que hemos vivido ni siquiera ha sido teletrabajo, ¿no? Porque, bueno, confinamiento, los niños en casa, la situación, no poder salir, jornadas interminables de trabajo, porque además la gente no está acostumbrada culturalmente a que estás trabajando en casa, entonces piensan, todo el mundo está disponible siempre, lo cual no es cierto. Tú tienes que dar y nunca con más motivo que en la situación que hemos vivido, el espacio vital de las personas para separar su espacio laboral y personal lo tenemos que guardar más que nunca con la situación que hemos vivido, donde, ya digo, hemos dado un paso más allá del teletrabajo. Por eso el smart working para nosotros es más un cambio cultural, un cambio en la forma de dirigir, un cambio en las responsabilidades. Teletrabajo, si es trabajar desde casa. Smart working, un paso más. Pensar qué vamos a hacer en cada momento para poder hacer que nuestros empleados sean los más productivos desde cualquier lugar. Que puedan conciliar, que puedan compatibilizar sus horarios, que sean más productivos. En Citrix decimos una frase, you can inspire wherever you are, ¿no? Te puedes inspirar allá donde estés. Pues realmente esa es la visión que tenemos que buscar en el Smart Working. Modelos de liderazgo, modelos de control, evitar el micromanagement, otro de los fenómenos que se ha dado mucho con este entorno de teletrabajo, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente? La gente no estaba acostumbrada a esto y realmente se enfrentaba a un problema de control sobre qué estaba haciendo su equipo cuando no tiene a su equipo cerca, ¿no? Hay que buscar modelos de mucha confianza, etcétera. Eh, como digo, modelo de teletrabajo, de liderazgo, de cultura, de responsabilidad totalmente diferente, ¿no? Aunándolo todo es cuando llegamos a un modelo real de smart working, que es lo que va a producir que los equipos y las compañías pues, busquen tener todos los beneficios que ofrecen estas soluciones. Que no olvidemos, para mí ofrecen beneficios en tres planos, ¿no? El personal, porque nos permite más conciliación, porque nos permite ahorrarnos atascos, porque nos permite ser más productivos. El profesional, porque las empresas pueden llegar a tener en el largo plazo ahorros de costes. No hace falta que todo el mundo tenga un escritorio en su oficina, sino sabes que va a ir cierta rotación.
sí espacios de trabajo abiertos donde son multifuncionales, que por cierto, esto es la nueva tendencia que en el espacio de trabajo y con el coronavirus pues hay ciertas barreras con ello, ¿no? Porque son espacios muy abiertos donde realmente la gente se conecta casi sin barreras, donde no hay mamparas, donde no hay cubículos y bueno, pues es una de las cosas que ahora nos volvemos a tener que plantear hacia dónde queremos ir en el futuro, también el diseño de las oficinas, pero a fin de cuentas las empresas pueden tener ciertos ahorros y todas ciertas mejoras productivas como consecuencia de este fenómeno. Y por supuesto con la sociedad. Ya hemos visto que el planeta se ha limpiado parcialmente en 2 meses de confinamiento. Bueno, pues la realidad es que bajar sin tráfico es un ahorro de tiempo para la persona, es una ventaja para la empresa y por supuesto es un ahorro de contaminación para el planeta y por lo tanto para la sociedad y las implicaciones. A su vez, hay menos tráfico, todo el mundo pierde menos el tiempo. O sea, son todo un conjunto de ventajas en para esos tres objetivos que os digo. A fin de cuentas, ¿de qué estamos hablando? Pues de modelos de conciliación, de modelos de movilidad extrema y de modelos de gestión del tiempo, donde aparte de estos tres beneficios o tres áreas que reciben beneficios, tanto las empresas como los particulares, como los empleados, como la sociedad, a fin de cuentas tenemos que buscar pues ese modelo en el cual se busquen todos esos beneficios y lo más importante, que las empresas y los empleados en el cortísimo plazo pues puedan sacar una serie de beneficios que hasta ahora no tenían por trabajar con este tipo de modelos. ¿Cómo ha evolucionado este acceso remoto al puesto de trabajo, este teletrabajo del que hablamos, este modelo de smart working? Bueno, pues en Citrix lo que hemos hecho ha sido trabajar primero de un concepto que llamamos a principios de los años 2000, finales de los 90, trabajar en modelos de acceso, luego securizar ese acceso, luego buscar lo que se llama la virtualización de aplicaciones y escritorios, buscar un modelo de workspace donde tenemos un espacio de trabajo completo, securizarlo y movilizarlo, y ahora estamos en un modelo todavía más allá que nos va a simplificar las tareas, que nos va a llevar más hacia modelos de smart working como es el Intelligent Workspace, donde pues, muchas de las tareas son funciones que tienen que hacer las personas dentro de la organización, no son suprimidas, el componente humano siempre es súper importante, pero sí que son simplificadas. Es decir, te llega una aprobación de una nota de gastos para que os deis una idea y la idea no es que tengas que ir a abrir una aplicación, sino que realmente pues, sea un clic en un flujo de trabajo que ya está predefinido y que habla directamente con la aplicación sin que el usuario pues, pierda tiempo o dañe su entorno productivo. Sobre este modelo, que hemos cambiado del acceso al Intelligent Workspace, a nosotros nos gusta hablar de que hay una serie de conceptos. Primero de negocio, ¿no? Que tiene que evolucionar, pues cómo evoluciona la tecnología. Si dentro de 5 años estás en el mismo mercado, entonces estarás fuera del mercado. Todo el mercado, todos los mercados han cambiado. Y como tal, pues el mercado del acceso también, pero como tal, las empresas que dan este acceso a sus empleados también han cambiado. Entonces, para ser más competitivos nos tenemos que adaptar a lo que se está utilizando en cada momento. Para atraer más el talento tenemos que buscar las mejores tecnologías en cada momento y que los usuarios se sientan cómodos. No hay que olvidar que vivimos en un mundo de experiencias digitales ahora mismo. Luego hablaremos de ello con un poquito más de profundidad, pero esas experiencias digitales son lo que va a hacer que las compañías pues, puedan ofrecer algo diferente realmente a sus trabajadores. Y otro punto, en este caso una frase de Charles Darwin, como sabéis, antropólogo, no sobre el más fuerte, no sobre el más inteligente, sobre el que más capacidad de adaptación al cambio tiene. Yo esto, dentro de este entorno, siempre lo asemejaba más hacia el mundo empresarial, ¿no? Las empresas tienen que transformarse y adaptarse. Pero después de la situación que hemos vivido, después del boom del teletrabajo que hemos tenido que sufrir, y digo boom forzado de teletrabajo, me gustaría hablar de un concepto que podemos coger casi como psicología adaptada, ¿no? Que es la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarnos a los cambios y superar las adversidades. Desde el punto de vista de organización está claro que hay que adaptarse, pero con lo que estamos viviendo ahora, con lo que hemos vivido, pues son muchos los retos que nos vamos a enfrentar. Luego, pues Ángel profundizará más en ello todavía y veremos los modelos VUCA y demás, donde la volatilidad, la incertidumbre, etcétera, son críticos. Pero en este caso, el primer reto que tienen las personas y las compañías con sus líderes es ayudar a que los trabajadores se adapten a esta término que a mí no me gusta personalmente, pero a fin de cuentas es un estándar a nivel mundial, ¿no? El New Normal que llaman la nueva normalidad. Y dentro de esta nueva normalidad, unido a que el mundo había cambiado, pues me he quedado con tres ideas. Somos movilidad, trabajamos como vivimos y vivimos una revolución sociotecnológica. Lo comenté anteriormente y creo que estos tres puntos son claves para entender cómo debe ser la forma de trabajar a día de hoy.
Y el último más importante, que va a resumirnos todo, es, ¿sabéis una cosa? El trabajo no es lo que hacemos, no es donde estamos, es lo que hacemos. En definitiva, el trabajo es lo que haces, no donde lo haces. Eh, Tenemos que trabajar modelos de liderazgo que huyan del micromanagement, como decía anteriormente, que tengan modelos claros de control en base a objetivos y que la gente pueda pues, gestionarse su tiempo y su productividad. Pero ¿qué ocurre? ¿A qué nos enfrentamos? A que la adaptación tecnológica muchas veces está un paso por detrás, ¿no? Adoptamos la tecnología quizá mucho después de lo que lo están adoptando las personas. Las empresas a día de hoy tienen demasiadas aplicaciones, su uso es razonablemente escaso, muchas de ellas. Existen aplicaciones que son legacy, que aguantan dentro de las organizaciones y que las utilizan un número mínimo de usuarios, y hay una excesiva complejidad e improductividad en el entorno que se gestiona, lo cual hace que el entorno no sea especialmente atractivo. La tecnología nos tiene que llevar un modelo que sea un propósito de uso general para resolver este problema y que las mismas tecnologías nos sirvan para todos los usuarios y que todo el mundo pueda ser más productivo y con los requisitos que decíamos anteriormente, ¿no? Pues, beneficios de transformar el puesto de trabajo es que tenemos que buscar un modelo de teletrabajo y smart working que nos ayudará en fusiones de las empresas, en cómo facilitar el que terceros colaboradores puedan ser operativos en un entorno legal y seguro dentro de la organización, que mantengamos compatibilidad con entornos antiguos por esas aplicaciones legacy que decíamos anteriormente, que podamos migrar a nuevos entornos, Windows 2010, aunque nuestras aplicaciones sean clásicas, y por supuesto, el último punto, y cerrando el círculo que os quería pintar, pues un modelo de continuidad de negocio en el cual estemos donde estemos, podamos trabajar y las empresas no dependan tanto de un espacio físico o de un dispositivo para poder trabajar y mantener su entorno productivo, ¿no? Al final, al fin de cuentas, nos podemos llevar el teléfono con nosotros, nuestro dispositivo con nosotros y ser lo más productivos del mundo. Eh, para ello, tres requisitos: productividad, seguridad y flexibilidad. Al final, ¿qué buscamos? Un espacio de trabajo único, donde la experiencia del usuario sea homogénea y un rendimiento óptimo. Para eso tenemos una tecnología específica en Citrix, llamamos HDX ICA, que realmente pues, nos ofrece. HDX es High Definition Experience, lo comentaba anteriormente, ¿no? Somos seres digitales ahora mismo y vivimos de experiencias digitales. La experiencia del puesto de trabajo del usuario tiene que ser también digital. No puede estar esclavo detrás de un monitor en un sitio fijo porque su forma de vivir no es esta, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a que las empresas se transformen, a adaptar más talento, a que los trabajadores estén más contentos, a buscar conciliación, con muchísimos factores también en el plano humano. Buscar entornos que sean seguros, flexibles, porque no sabemos cuándo vamos a tener que adaptarnos a un entorno que esté más desbordado hacia la nube, y por supuesto que tenga una rapidez de adaptación en función de los escenarios que tenemos. Hicimos una encuesta en Citrix justo al inicio de la crisis, sacamos en España para mil personas y sacamos algunas conclusiones interesantes. Me gustaría sacar tres de ellas fundamentalmente. Lo primero es que el 70% de los trabajadores, más del 70%, piensa que el teletrabajo ha llegado a España para quedarse, ¿vale? Que esto realmente va a ser realmente definitorio y que va a pues, cambiar nuestra forma de trabajar y entender pues muchas cosas en muchos aspectos de nuestra vida personal y profesional. El segundo de los puntos es que el 60% de la gente piensa que no es más productivo desde casa. O dicho de otra forma, el 30%, casi el 32% piensa que es más productivo desde casa sin tener en la mayoría de los casos una formación específica o una cultura o un estilo de liderazgo propio que podamos buscar todos los beneficios que nos va a dar en la parte de productividad y que nos va a ofrecer en la parte de conciliación. En definitiva, con el coaching adecuado las empresas pueden cambiar muchísimo para poder trabajar en esa línea. Y el tercer punto es que realmente desde casa todo el mundo coincide en una cosa y es que es más, los tiempos de concentración son más largos y las interrupciones son menores. Y daros cuenta que estamos en un entorno en el que realmente, como decía antes, no es teletrabajo. Es decir, hay niños en casa, estamos pues con nuestras parejas en casa. Muchas veces no es fácil porque estamos los dos teletrabajando con la familia. Pues es un entorno complicado. Y sobre todo el mundo teletrabajando, que también pues eso, y sin cultura de teletrabajo que afecta mucho al performance que podemos llegar a tener. Como resumen final por la parte de Citrix, no quería hablar mucho de la tecnología, solo conceptualmente lo que hacemos, acceder al final, ofrecer que los puestos puedan seguir a los usuarios allá donde estén,
independientes del dispositivo en un entorno de seguridad. Pero os diré que durante la fase del COVID, 500.000 personas han trabajado en España desde su casa gracias a nuestra tecnología. Bueno, hemos salido en distintos artículos en prensa, medios de comunicación, en sectores financieros, asegurador, y especialmente en la parte del sector público, donde ha habido algunas adjudicaciones que se han realizado específicas para poder enviar a la gente a casa a trabajar. Y tengo que decir con mucho orgullo que casi les hemos ayudado en tiempo récord. Fuera del COVID, 750.000 personas aproximadamente acceden todos los días a sus puestos de trabajo, pues ese puesto transformado. Me diréis, 500.000 trabajando desde casi 750.000. Bueno, muchos de los trabajadores que utilizan la tecnología y la pueden utilizar para poder acceder al entorno no lo hacen en modo de teletrabajo, sino que lo hacen simplemente porque ofrece otras ventajas, como es el despliegue más rápido de aplicaciones, minimizar las incidencias, etcétera. O sea, tecnológicamente da más ventajas que únicamente el uso del teletrabajo. Y había muchas empresas que por su actividad pues han tenido prácticamente que cerraran, que pudieran ofrecer por tecnología la opción de teletrabajo. Al final, nuestra visión es que Citrix tiene que unir a las empresas con la tecnología. Somos una compañía user-centric, las personas tienen que estar en el centro y realmente ese nexo de unión, decimos Citrix 1, en realidad no es Citrix. Las personas, utilizando las tecnologías adecuadas, deben ser ese nexo de unión entre las empresas y ese uso de la tecnología que comentaba. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra atención. Voy a pasar la presentación a Ángel para que pueda seguir con la parte del entorno más del plano pues, humanístico y del plano de transformación cultural y organizacional, que es precisamente pues, donde ThreeWix es una consultora de prestigio y éxito para abordar este tipo de proyectos. Ángel, sin más, muchas gracias. Muy bien, Santi, gracias a ti. Simplemente chequear que estáis viendo mi pantalla ahora de manera correcta. ¿Sí? ¿La veis bien? Perfecto. Fantástico, fantástico. Bueno, pues oye, retomo, Santi, retomo tus palabras. Ahí simplemente, bueno, pues, oye, pues presentarme dentro de ThreeWix somos, vamos a decir, expertos en aprendizaje en talento. Y lo que hemos visto, evidentemente, en este tiempo es, pues, oye, la necesidad. Antes mencionábamos o citabas, Santi, a Charles Darwin. Y en ese sentido, bueno, pues hablar de lo que él decía, de que, oye, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y indiscutiblemente nos hemos visto obligados en estas últimas semanas, meses, evidentemente, a responder de manera absolutamente acelerada al cambio que se nos producía. Oye, hay tres cuestiones o tres topics que me gustaría abordar en este rato que tenemos con vosotros. Yo os agradezco el tiempo que estáis dedicando, ¿no? Un término que antes ha sonado, que es el tema del VUCA, el VUCA World o el mundo VUCA, ¿no? Un concepto que yo creo que en algún momento hemos escuchado, nos era más o menos familiar, pero que en las últimas semanas ha tenido está teniendo una absoluta vigencia. Después de estas semanas, estos meses, teletrabajando, como veremos, en situaciones excepcionales, sí me gustaría también compartir con vosotros, oye, pues, ¿qué hemos aprendido? ¿De acuerdo? Y la tercera cuestión que vamos también a tratar de abordar es si realmente, oye, estamos preparados para, bueno, pues para la vuelta. Vamos a hablar del concepto concepto VUCA, ¿vale? Os anticipo, no es un concepto novedoso, el concepto VUCA tiene un origen militar, es un término que se acuña por primera vez en la Escuela de Guerra norteamericana, la US Army War College, para describir cómo era el entorno, cómo era la situación pasada o finalizada una vez la Guerra Fría. Término que coge una especial virulencia, un especial protagonismo tras los atentados del 11S de 2001 y que yo creo que empieza un poco a describir algo que tiene cuatro características, ¿no? Hablamos de, oye, una característica que tiene que ver con la volatilidad, otra que tiene que ver con lo incierto, con lo complejo y con lo ambiguo. Estos son, digamos, el acróstico que constituye el término VUCA. Fijaros, para pensar en términos de volatilidad, a mí me gustaría que pensáramos casi en lo que es el antónimo de volátil, ¿no? Lo contrario a volátil sería estable, sería duradero. Y presente lo estamos en un entorno totalmente distinto a ello, ¿no?
Os pido, por favor, que imaginemos esa típica película de espías que tantos hemos disfrutado, donde el protagonista es perseguido por los malos y donde hay un líquido altamente inflamable y altamente explosivo con un leve movimiento, ¿no? Por ejemplo, la nitroglicerina. Pues yo creo que eso es lo que podría describir un entorno volátil que es como el que o entorno donde los cambios se pueden suceder de manera inmediata, de manera rápida y con gran onda expansiva. Y claro, segundo elemento, tiene que ver con la certeza, ¿no? El incierto. Y es que creo que estamos ahora mismo en un entorno donde hay una significativa carencia de certezas. Antes, bueno, pues hacer un plan a medio plazo tenía sentido, hacerlo a largo no nos íbamos más de 2 años, y ahora el concepto de corto y medio plazo pues ha tomado o está tomando unas características y unas dimensiones distintas. Claro, en un entorno donde no hay certezas, donde todo es volátil, la reflexión que a mí se me plantea es, oye, ¿y hasta qué punto mis conocimientos, mis experiencias, mis habilidades tienen valor, siguen vigentes o me van a poder aportar un elemento diferencial? Vamos al tercer elemento del concepto VUCA, que tiene que ver con la complejidad. Y fijaros, aquí tenemos que hacer una distinción entre complicado y complejo. Y estamos en un entorno complejo. Fijaros, ¿qué es algo complicado? Bueno, pues en mi caso yo os pondré el ejemplo de montar un mueble del IKEA. No tengo unas especiales habilidades a la hora de hacer actividades manuales y para mí montar un mueble de IKEA puede ser una tarea complicada. Complicada porque tiene diferentes fases, pero que construyen un proceso, pero es cierto que con un buen libro de instrucciones, con unas buenas herramientas, quizás con alguien que me ayude, incluso con alguien que me pueda formar, yo puedo, digamos, responder con éxito a esa actividad. Pero eso es complicado, pero lo complejo es aquello que tiene un elemento de volatilidad precisamente, y es que no sé lo que va a ocurrir hasta que no lo haga. Imaginaros que montando mi mueble de IKEA, no siempre que giro el destornillador hacia la derecha, el tornillo se aprieta. Hay veces que se aprieta o veces que se afloja. Depende de diferentes variables. Bueno, pues eso es un entorno complejo. Un entorno donde evidentemente la experiencia, el experimentar, el tomar conciencia o el actuar es lo que me va a determinar si la acción que estoy realizando tiene éxito o no tiene éxito, independientemente de la experiencia anterior, independientemente de mi bagaje o mis conocimientos anteriores. Y por último vamos a la parte de la ambigüedad. La ambigüedad que tiene que ver con los matices, con que evidentemente hay ahora mismo un amplio abanico y una escala de grises, donde realmente las cosas no son ni buenas ni malas y todo se puede analizar desde diferentes perspectivas y a partir de ahí obtener diferentes visiones y todas ellas también nos trasladan una conclusión razonable. Cuando a los expertos se les habla de, oye, ¿qué va a ocurrir en tu mercado? ¿Qué va a ocurrir en este entorno dentro de unos meses? A mí me gusta mucho cuando los expertos que nos hablan de diferentes escenarios. Oye, no sé lo que va a ocurrir, pero oye, soy capaz de pintar diferentes escenarios o podremos ir por diferentes caminos. De alguna manera es una respuesta, yo creo que responde perfectamente a ese concepto de ambigüedad. Fijaros, hace nosotros unos años, los consultores, hablamos del entorno VUCA y debo confesaros que algunas compañías, algunas direcciones de recursos humanos o direcciones generales nos miraban con una cierta cara de incredulidad. Y si había un poquito de confianza nos decían, bueno, Ángel, este es el típico concepto, el típico palabra que los consultores adoptáis para de alguna manera hablar de lo de siempre, ¿no? De la gestión del cambio. Bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta de que ahora el concepto VUCA tiene absoluta vigencia y casi hay ya algunos expertos que apuntan a que no estamos en un entorno VUCA, sino estamos en un entorno súper VUCA. Fijaros, importante desde la perspectiva de personas, ¿no? Me preocupa mucho no tanto el diagnóstico, sino la posología y el contestar a la pregunta de qué necesitamos para florecer, para crecer, para de alguna manera dar nuestra mejor versión en este contexto. Y hay 4 palancas que me gustaría compartir con vosotras y con vosotros. Una primera que tiene que ver con el propósito, el tener perfectamente claro, oye, ¿de qué va esto? ¿No? ¿Cuál es esa línea o esa directriz general? El señor Simon Sinek antes hablaba de ese golden circle, de ese círculo de oro, donde nos hablaba de no empiecen ustedes pensando en el qué y en el cómo, empiecen ustedes pensando en el para qué, ¿de acuerdo? Teniendo el para qué claro, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor esa hoja de ruta me puede de alguna manera resultar más útil y más interesante. Propósito, el tener de alguna manera claro el para qué, ¿no? El qué sentido tiene lo que estamos haciendo. Segundo elemento, fijaros, tiene que ver también con el aprendizaje continuo. Bueno, pues, oye, pues si nos estamos en este momento cuestionando qué
hasta qué punto es vigente mi conocimiento y mi experiencia, pues casi tenemos que hacer, decimos, del aprendizaje no una parte de nuestro trabajo, sino nuestro trabajo en sí mismo, ¿no? El Learning Agility que hablaban hace unos años, es decir, mi capacidad para aprender de manera rápida, ahora casi se nos convierte en una learnability, es decir, mi capacidad para aprender. Da igual que usted aprenda rápido o aprenda lento, lo importante es que usted aprenda. Alvin Toffler nos decía hace unos años que el verdadero analfabeto del siglo XXI va a ser aquel que no sea capaz de aprender y desaprender en función de las exigencias del entorno. Y nos hemos dado cuenta en apenas unos días o de un día para otro que nuestra necesidad de aprender y adquirir nuevos conocimientos y nuevos hábitos se ha hecho absolutamente imperiante. Vamos a la parte del pensamiento crítico. Pensamiento crítico decimos que no cítrico, ¿no? Nuestra capacidad para cuestionarnos, para plantear diferentes perspectivas, para salirnos del statu quo, para plantearnos que quizás lo hayamos hecho siempre así y nos haya dado éxito, pero que en un entorno superbuca el éxito pasado no garantiza en ningún caso éxitos futuros, y mucho menos en ese entorno, como decíamos, tan volátil, tan incierto, tan complejo y tan ambiguo. Y por último, es nuestra capacidad de adaptación, ¿de acuerdo? Nuestra capacidad un poco, pues eso, para adoptar nuevos roles, nuevas funciones, nuevos paradigmas, nuevos comportamientos, es algo que también yo creo que de manera precipitada nos hemos visto abocados a trabajar en estas últimas semanas. Fijaros que son 4 variables que yo creo que encajan y empastan, maridan perfectamente con el concepto de VUCA. Fijaros, ante la volatilidad, ¿de acuerdo? Ante lo poco estable, lo poco duradero, lo único que tengo que tener claro es mi brújula, hacia dónde me dirijo, ¿de acuerdo? Ese propósito. Y de alguna manera, si en el camino me equivoco, bueno, pues que hagamos como el TomTom, ¿no? El recalculando o reorientando, pero lo que tengo que tener claro es por lo menos hacia qué dirección parto o hacia qué dirección me dirijo. Fijaros, hablamos de incertidumbre y en ese concepto de incertidumbre, donde decíamos antes que la carencia de certezas también pone en tela de juicio el valor, la consistencia de mis conocimientos, de mis habilidades y de mi experiencia, tengo que convertirme en un aprendiz continuo. Ante la complejidad del entorno, insisto, no complicado, porque lo complicado es algo que puede ser faseado, que puede ser de alguna manera estructurado, que el que me pueda acompañar de alguien que sepa, sino que es complejo y que requiere de experimentar, hablaríamos de la parte de pensamiento crítico. Bueno, oye, antes yo lo hacía de una determinada manera, pero insisto, no sé si esa manera es la correcta hasta que no lo experimente en este nuevo entorno, en este nuevo contexto. Y si no funciona, no pasa nada. Vamos a buscar otra manera distinta de abordar el tema. Y evidentemente, ante la ambigüedad, adaptación. Para la volatilidad lo contrarrestamos con el propósito, la incertidumbre lo contrarresto con ese aprendizaje continuo, la complejidad se da muy bien con ese pensamiento crítico y para, decimos, contrarrestar ese contexto ambiguo del entorno, abracemos, sin duda alguna, y sin miedos a la adaptación. Vamos, si os parece, a la segunda pregunta. Una vez que ya tenemos claro este entorno VUCA, ¿de acuerdo? Donde hemos tanto hecho el diagnóstico como la posología, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? De qué hemos aprendido, oye, en estas semanas haciendo un teletrabajo. Pero decimos que hemos estado teletrabajando en circunstancias excepcionales. Como decía Santi, no ha sido un teletrabajo al uso, no es un teletrabajo normal. Oye, pues porque fuera pasaban cosas gordas. Es decir, hemos estado rodeados, seguimos rodeados, evidentemente, de una pandemia que ha afectado y que ha amenazado seriamente, evidentemente, a la salud de todo el planeta. Que nos ha, de alguna manera, inducido a un confinamiento, a estar en casa con, bueno, pues con las limitaciones que esto puede tener, donde a lo mejor hemos tenido, oye, o familiares o entorno próximo, pues afectado por la enfermedad. Y donde en algunos casos nuestro negocio a lo mejor haya podido sufrir un shock absoluto de demanda de la noche a la mañana. Y todo esto, y no es menor, oye, pues con los niños, con nuestros hijos o con nuestras parejas, evidentemente, en casa, ¿no? Esto es una situación excepcional y pese a esto hemos teletrabajado y, perdonadme, no lo hemos hecho nada mal. ¿Qué hemos aprendido? Fijaros, lo que podríamos decir estos, vamos a llamarlos smart habits, de alguna manera, ¿no? Es decir, oye, hemos sido capaces de identificar, de encontrar lugares, horarios que han hecho posible compaginar nuestro trabajo con nuestras obligaciones domésticas. Antes Santi decía que el trabajo no es dónde lo haces, sino lo que haces. Y también hemos sido capaces, insisto, de adaptar, oye, entornos personales a ese entorno más profesional y hemos intentado el parcelar esas facetas
sociales, personales y profesionales en un único entorno. Oye, también hemos, fijaros, aprendido a la diferencia entre conseguir y hacer. Creo que la diferencia entre estar y hacer ya la habíamos superado. Algunas compañías quizás menos. No es una cuestión de cuántas horas estoy en mi trabajo, sino lo que hago en mi trabajo. El tema del presencialismo, ya hay diferentes estudios que nos indican que en España, siendo una sociedad eminentemente presencialista, no somos eminentemente productivos. Y hay ya muchas compañías que estáis trabajando en esa distinción entre cuántas horas estás en tu puesto de trabajo frente a cuánto haces. Y nos hemos dado cuenta que en este caso no es tanto lo que hago, sino lo que consigo. ¿De acuerdo? Con lo cual también nos hemos focalizado mucho más en objetivos en el medio plazo, ¿de acuerdo? De conseguir, de aportar valor y no tanto de hacer. No me interesa lo que haces, me interesa más lo que consigues. Mis responsables no valoran las horas o lo que yo hago, sino evidentemente lo que yo consigo. Tercer aprendizaje, fijaros, y este parece muy interesante. Hemos distinguido entre conexión y conectividad, ¿de acuerdo? La conexión tiene un componente más tecnológico y en este caso, pues tanto Citrix como el equipo de Santi, oye, nos ayudan a todo ello, ¿no? Bueno, incluso compañías que estaban fuera de ese perímetro de acción de Citrix, donde no tenían a lo mejor esos niveles de conexión tan elevados, bueno, pues hemos encontrado fórmulas no tan sofisticadas o no tan profesionales para poder trabajar, ¿no? Y han surgido, oye, pues temas de Teams, temas de Webex, temas de Zoom, es decir, diferentes elementos que nos han podido mantener esa conexión abierta. Pero nos hemos dado cuenta que también somos animales sociales, que también necesitamos esa conectividad, porque la conectividad nos da a las personas. Nos hemos dado cuenta que la tecnología es importante, pero también es muy importante esa conectividad personal, de acuerdo con el equipo. Y hemos habilitado espacios para reunirnos diariamente, para compartir. Incluso han surgido también esos cafés virtuales maravillosos donde no hablábamos de trabajo, sino que simplemente, oye, pues compartíamos ese momento del día o esa inquietud o preocupación del día. ¿Qué hemos aprendido? Pues que las emociones también cuentan y que no podemos dejarlas a un lado y que, bueno, pues evidentemente hay un componente racional en estas acciones y un componente emocional y que tenemos que ser también muy, muy permeables a ellos, ¿no? Ha habido un momento en el que, bueno, pues nos hemos sentido especialmente vulnerables, nos hemos sentido especialmente inseguros, hemos tenido dudas y de alguna manera hemos tenido también que abrazar determinadas emociones y nos hemos tenido que dar cuenta que la gestión de los autos, el autoconocimiento, el autocontrol, la autonomía, pues también tomaban gran importancia. Quinto elemento, fijaros, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo he asistido a numerosos webinars durante la época de confinamiento. Nos hemos dado cuenta que, oye, que teníamos una oferta muy atractiva de recursos de calidad a nuestra disposición y en algunos casos casi nos lo calendarizábamos, ¿no? Y hemos puesto a lo mejor pues ese aprendizaje como rutina dentro de nuestro día a día. Y por último, también yo creo que hemos llegado a una buenísima noticia y es que la tecnología no era el problema. Insisto, podríamos tener unas aplicaciones sólidas, consistentes, que nos podrían facilitar ese teletrabajo o ese smart working, pero en caso de no tenerlas nos hemos dado cuenta, oye, que la necesidad ha premiado y que nos hemos tratado de buscar, ¿no? Las castañas para poder de alguna manera responder a nuestro día a día, a nuestras interacciones, aunque la tecnología nos acompañara. Con lo cual, de nuevo, el tema no es que la tecnología no es que ha sido suplida por las personas, pero como decía Santi antes, persona y tecnología han ido muy de la mano y nos hemos dado cuenta que éramos más digitales, que éramos más tecnológicos de lo que creíamos. Bueno, pues hoy 6 aprendizajes y la siguiente cuestión es si estamos ya realmente preparados, ¿no? para la vuelta, para de alguna manera abrazar de nuevo esa normalidad o incorporarnos de nuevo a nuestros trabajos. Y a partir de aquí, fijaros, deciros que esta es una imagen que creo que hemos sentido muchos durante estas semanas, ¿no? Cuando pensábamos en un horizonte temporal de manera inmediata, pues lo veíamos todo nublado, veíamos grandes sombras, no veíamos a más de un palmo de distancia y teníamos como decíamos antes, grandes dosis de incertidumbre. Últimamente pregunto mucho a diferentes clientes, contactos, cómo te sientes o cómo estás, si fueras el hombre del tiempo. Dame una descripción de tu estado anímico y mucha gente me contesta, oye, pues mira, soleado con nubes, ¿no? Yo creo que hemos salido de la niebla y estamos ya en ese momento soleado, quizás también la climatología de fuera ayuda. Noto que estoy, bueno, oye, pues con cierta esperanza, pero todavía con algún nubarrón que no sé si al final va a caer en una nube potente o finalmente se va a disuadir.
Y fijaros, cuando nosotros estamos hablando con direcciones de recursos humanos fundamentalmente, que es, digamos, nuestro cliente, nuestro público objetivo, y les planteamos, oye, ahora mismo, oye, ¿qué prioridades tenéis encima de la mesa? En las últimas semanas hemos escuchado de manera casi, os diría, es casi unánime, dos voces, ¿no? La primera nos hablan de, oye, de temas de seguridad, ¿vale? Oye, a las compañías les preocupa, les inquieta el poder incorporar a su plantilla, evidentemente, con las máximas garantías de seguridad, de que no haya contagios. De ahí se están definiendo, oye, pues diferentes protocolos y procesos, porcentajes de personas que se van incorporando o incluso días alternos, ¿no? Pero la seguridad, evidentemente, es un primer problema y una primera prioridad que está puesta encima de la mesa. Segundo elemento, evidentemente, tiene que ver con el negocio. Oye, ¿cuándo vamos a poder volver a una normalidad en términos de negocio? ¿Cuándo vamos a poder de alguna manera garantizar unos ingresos que nos permitan, pues oye, tener esto con una cierta perspectiva? Seguridad e ingresos son de alguna manera, yo os diría, o poner de nuevo la máquina en funcionamiento, las dos grandes prioridades que nos estamos encontrando con muchos de los clientes con los que estamos ahora mismo interactuando y que estamos hablando. Y a partir de ahí nos estamos dando cuenta de que hay pues diferentes cuestiones, diferentes retos que están encima de la mesa y que a mí me gustaría también compartir con vosotros a ver qué tal os suena, si tiene algo que ver con lo que estáis haciendo en vuestras compañías. Fijaros, en términos de necesidades y en términos de retos. Bueno, pues, perdón. Nos estamos encontrando con lo siguiente. Nos estamos encontrando, fijaros, bueno, por evidentemente la palabra innovación, transformación, adaptación cobra una fuerza inusitada. ¿Y cómo no va a ser así? Decíamos, oye, cuando estamos hablando de un entorno volátil, incierto y complejo. Decía antes Santi, citando a Peter Drucker, si en 5 años estás en tu mismo mercado, ya no estarás en el mercado o estarás fuera del mercado, ¿no? Bueno, pues de alguna manera nos estamos dando cuenta hasta qué punto, oye, mi negocio, mi cadena de valor, pues se puede adecuar a esta nueva normalidad o a este nuevo entorno en el que nos estamos abocando. Innovación, transformación y adaptación. Ahí, por poneros ejemplos, estamos trabajando nosotros muy de la mano con diferentes empresas del sector farmacéutico y estamos dando cuenta, pues, oye, pues como equipos comerciales que ya no pueden interactuar de manera presencial con sus clientes habituales. Pues, evidentemente, la forma en la que tu interacción comercial cambia, pues te hace también de alguna manera innovar, transformar y adaptarte desde el punto de vista de procesos, de habilidades o incluso de propios recursos. Hay un segundo elemento, fijaros, que también es altamente importante y que yo os animo a que hagamos esto, que es el tema de experimentar. Hace un tiempo nos hablaban mucho de las metodologías agile o metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Donde nos hablan de conceptos del mínimo producto viable, donde nos hablaban del tema de, oye, hipótesis de trabajo, contrástala y a partir de ahí decíamos, oye, itera o pivota, ¿no? Si la cosa funciona, continúa con ella, que decían lo de itera, y si la cosa no funciona, pivota y prueba otra alternativa. El ponernos un poco en modo de startup, ¿no? Oye, pues el experimentar, el lanzar propuestas, incluso lanzar, ¿por qué no también, a lo mejor, productos o ofertas o servicios? Y si vemos que el mercado no nos responde, oye, no pasa nada, por de alguna manera cambiar. Creo que tenemos que ganar en agilidad, no tener miedo a experimentar. Insisto, porque estamos en un entorno complejo y solamente la experimentación, solamente la práctica nos va a dar realmente un indicador claro de que si lo que estamos planteando tiene sentido o no tiene sentido. No es complicado el entorno en el que estamos, insisto, es un entorno complejo y que requiere la experimentación. Tolerancia al error. Fijaros, desde esta perspectiva, pues evidentemente tenemos que estar abiertos a que, oye, podemos plantear cuestiones que no sean 100% ciertas, evidentemente, y a partir de ahí, oye, pues un poco ser capaces, como decíamos, de recalcular el camino y la dirección. Recuerdo que hace unos años trabajamos con una compañía alemana de ingeniería que hizo de alguna manera una apuesta por incorporar la tolerancia al error dentro de sus protocolos, su cultura, de sus valores, y al cabo de unos meses nos dio mucha gracia porque cambiaron el concepto de tolerancia al error a tolerancia al primer error. También es cierto que era otro contexto, era evidentemente una empresa de ingeniería, pero debemos de alguna manera abrir, ¿no? ese concepto de estar preparados, oye, para equivocarnos y para rectificar. Siguiente concepto que hablamos es el tema de control y autonomía, ¿de acuerdo? Insisto, hemos estado en un entorno de teletrabajo en condiciones excepcionales y hemos tenido de alguna manera que dotar de autonomía a nuestros equipos y dotarles también de control. La
presencia ya no va a ser un valor y lo importante es lo que decíamos antes, lo que consigas, no tanto lo que haces y por tanto debemos sentirnos que tenemos cierto control, cierta autonomía sobre nuestro trabajo, sobre nuestras funciones, sobre nuestras responsabilidades. Fijaros, lo que sí que estamos viendo es que se va a producir un maridaje, una mezcla entre el concepto presencial y el concepto virtual. Se habla cada vez más de equipos híbridos, de equipos mixtos, donde parte de los equipos estarán en sedes centrales, en las oficinas, y parte estará en su casa. A lo mejor el lead de estos equipos, pero a lo mejor está también desde su casa, ¿no? Esos equipos híbridos tendrán que ser liderados, gestionados, coordinados, deberán trabajar probablemente con unas normas o con unas metodologías de trabajo diferentes o distintas. Tenemos que estar también, como digo, abiertos a ese concepto, ¿no? Esa mezcla, esa mixtura entre la parte presencial y la parte virtual. Os lo comentaba antes, el tema de aprender a aprender. No sé hasta qué punto los conceptos que estoy ahora mismo incorporando me van a acompañar durante cuánto tiempo. Van a ser útiles y punto. No sé si os pasa a vosotros, yo con mis hijos tengo una lucha constante ante la pregunta de papá, ¿y esto para qué me va a servir? Y digo, bueno, hijo, pues en el corto o en el medio no lo sé, en el corto del momento para probar la asignatura, ¿no? Y en el medio para convertirte en alguien que sea capaz de aprender y desaprender. No me preocupa en este momento cuánto tiempo me va a acompañar un conocimiento, una habilidad, sino el tener la capacidad para buscar ese conocimiento, esa habilidad, incorporarlo en mi acervo profesional, darle la utilidad y cuando tenga que soltarlo no voy a tener ningún problema en soltarlo, ¿no? Esa parte de esa, como os decía, ese learnability, ¿no? Esa habilidad para aprender no es un tanto de velocidad, es un tanto de habilidad para aprender. Creo que va a ser algo que también nos va a acompañar significativamente. Fijaros, claridad, comunicación y confianza. Creo que son términos que van a tener una dimensión muy diferente o que están ya teniendo una dimensión muy diferente entre equipos, entre managers, entre colaboradores. Oye, ¿hasta qué punto yo puedo demandar claridad a mis responsables, a mi jefe? ¿De acuerdo? ¿Con cuánto nivel de incertidumbre estás dispuesto a vivir? Porque realmente, aunque quiera tu compañía definirte una misión, visión, valores y plano estratégico claramente contrastado, eso va a tener la obsolescencia que va a tener. Con lo cual, tenemos que acostumbrarnos a vivir con unos niveles de incertidumbre más amplios. Comunicación y confianza eran unos basics, si queréis, de liderazgo, de trabajo en equipo, que nos iban acompañando y que ahora, precisamente con esa presencia y esa virtualidad con los equipos híbridos tienen todavía una mayor trascendencia y tienen todavía una mayor repercusión. Y hablamos también, comentaba antes, Santi, el tema de la resiliencia, ¿de acuerdo? Esa capacidad para adaptarme al cambio, esa capacidad, sobre todo, para responder de manera positiva a entornos altamente adversos. Y el entorno que hemos vivido ha sido un entorno altamente adverso, el que me ha afectado en la parte personal, en la parte familiar, en la parte social, en la parte laboral y a partir de ahí, evidentemente, oye, decíamos que hay gente que se ha podido quedar psicológicamente, emocionalmente muy tocada y trabajar esta competencia social también es algo importante. Desde la propia parte individual y también desde la propia parte también colectiva. Ya hay compañías que nos están demandando pues webinars, sesiones, salas virtuales para un poco abordar en esa parte de la resiliencia. Desde el punto de vista de que hay, insisto, pues oye, situaciones adversas como las que hemos pasado, con diferente nivel de intensidad en función de la persona y de su entorno, y que a partir de ahí, oye, pues nos vemos con la obligación de salir de esa situación pues, con los máximos niveles de energía y de optimismo posibles. Y el último elemento es, hablamos de, oye, de minimizar la amenaza y hablamos de maximizar el refuerzo. Yo creo que son también elementos que probablemente estén dentro de lo que es el rol de los líderes de equipos en este momento, ¿no? Es un momento donde el refuerzo, donde la cercanía, donde el feedback, donde el poner en valor aquello que estamos haciendo bien y que está funcionando es algo absolutamente importante. Decía Jack Welch, el que durante muchísimos años, recordáis, fue el CEO y alguien que cambió la historia de una compañía como General Electric, decía que en las compañías, en las empresas, se celebra poco, ¿no? Yo creo que es un momento también ahora en el que estamos obligados a reforzarnos y a felicitarnos por los avances, por los éxitos que consigamos, porque de alguna manera eso también va a generar esos entornos que decíamos antes de confianza. Diferentes ideas, diferentes retos y de nuevo, digamos, oye, ¿dónde vamos a encontrar la respuesta? Yo os diría, la respuesta la vamos a encontrar por delante en cuatro dimensiones. La dimensión de la cultura de cada compañía, ¿de acuerdo? Yo sé que las culturas japonesas sois compañías con una cultura muy marcada,
una cultura muy definida, con una cultura muy sólida, y debemos plantearnos, evidentemente, en este momento hasta qué punto, no dar la vuelta al calcetín, pero hasta qué punto nuestra cultura responde, oye, a la exigencia del momento, a esos elementos que hemos marcado. Hasta qué momento tenemos que hacer algún guiño a nuestra cultura, tenemos que comprar algún trazo a nuestra cultura, de alguna manera responder a este entorno en el que estamos. Siguiente reflexión tiene que ver con el liderazgo, ¿de acuerdo? Con la cultura de liderazgo, con, digamos, el impulso de nuestros líderes, con cómo nuestros líderes están de alguna manera ayudándose y ayudando a sus equipos a que abracen este nuevo entorno y a que de alguna manera den esa mejor versión. Líderes valientes, líderes que no tengan miedo a que sus equipos propongan, líderes que estén dispuestos a poner foco no en lo que haces, sino en lo que consigues, a que me den control, a que me den autonomía, a que sean capaces de liderar y gestionar equipos híbridos, donde la confianza, la comunicación y la claridad esté encima de la mesa, líderes que, digamos, que refuercen y líderes que tratan de minimizar la amenaza, ¿no? Entonces es un buen momento también para haceros una reflexión sobre esos estilos de liderazgo o sobre esos nuevos elementos que a lo mejor el liderazgo en este momento de New Skills necesita. También debemos hacernos una reflexión a nivel de profesionales, ¿no? Oye, ¿qué hábitos tengo que abrazar? ¿Qué conductas tengo que de alguna manera potenciar? Pues evidentemente, si estamos en un entorno de control y autonomía, pues debo probablemente ser más proactivo, ser más autónomo, centrarme más en el valor que aporto y no en lo que hago, dar ayuda cuando algo, oye, pues se encasquilla, el apoyarme en aprendizajes colaborativos, en apoyarme en diferentes compañeros, el, como decíamos antes también, el tolerar un cierto nivel de incertidumbre, el buscar una comunicación eficaz y fluida, y si no la tengo también, demandarla. Bueno, pues también yo creo que son hábitos que a nivel individual como profesionales también nos debemos plantear. Y por último, evidentemente, también, como os he comentado, Santi, yo creo que también la tecnología tiene también algo que ver. Nos hemos dado cuenta, como decíamos antes, que la tecnología no es una barrera, sino que éramos mucho más digitales de lo que creíamos, o como decía Santi, trabajamos como vivimos, ¿no? Yo creo que ya vivíamos de manera mucho más digital que como trabajábamos. Éramos capaces, pues oye, de pedir comida a través del globo, de solicitar un desplazamiento a través de un Uber, por ejemplo, o comprarnos entradas a través de una app, pero sin embargo nos daba un cierto temor, ¿no? De las aplicaciones que teníamos en nuestro día a día. Nos hemos dado cuenta que al final, oye, la tecnología nos ayuda, pero que quien la tiene que monitorizar, la que tiene que impulsar es el profesional. En este caso, fijaros, por nuestra experiencia, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de hábitos, pues para nosotros la primera función que surge en la compañía tiene que ver evidentemente con dirección general, pero tiene que ver también mucho con dirección de recursos humanos. Tecnología es un ámbito que venía más de la mano de IT, pero creo que en este caso, fijaros, permitidme que creo que recursos humanos tiene que sacar pecho, tiene que de alguna manera demostrar esa aportación de valor, tiene que hacer ahí un nexo de unión importante con la gente de IT para la parte de tecnología y tiene que de alguna manera abanderar ese impulso. Por nuestra experiencia, por el tipo de contacto que estamos teniendo con diferentes clientes, deciros que lo que estamos percibiendo es que los departamentos de recursos humanos estáis siendo terriblemente activos, estáis planteando iniciativas muy potentes, estáis muy cercanos a los profesionales, estáis muy preocupados por ese mundo del engagement, por ese mundo de mantener, oye, la llama viva, de que nadie se siente desplazado, por estar acompañando en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Con lo cual es algo que realmente yo creo que hay que poner en valor y me parecería que sería una inercia y una continuidad que yo le pediría a los humanos que siguieran abanderando y siguieran liderando, porque yo creo que ahora más que nunca hace falta pues tener esa función perfectamente engrasada y esa musculatura perfectamente tonificada. Bueno, pues por mi parte, nada más. ¿Qué tal? O acabar con esta cita que dice que la experiencia es la maestra más exigente. Primero te pone a prueba y después te enseña la lección. Yo creo que en estas semanas, meses, hemos estado, sin duda, puestos a prueba de manera muy intensa, de manera muy, os diría incluso agresiva, y yo creo que hemos aprendido lecciones importantes, ¿no? Creo que lo relevante es que no salgamos mejores de cómo entramos, pero sí que salgamos con algunos aprendizajes y con un impulso para dar respuesta a algo que todavía no hemos salido. Por mi parte, concluyo aquí mi parte de exposición. Daros las gracias por vuestro tiempo y si hay algún tipo de pregunta o cuestión que queráis que abordemos, pues yo creo que podemos dejar estos últimos 5 minutos para ello, si os parece bien. Bien, antes de ello, gracias Ángel, Santiago, por vuestra experiencia y el compartirla con todos nosotros.
Creo que, bueno, como era de esperar, la sesión de esta tarde ha sido muy interesante y que todos hemos asimilado conceptos que podemos poner en práctica pues a partir de ya mismo. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Ana Alfaro, Marketing Manager de Citrix, y a Cristina García de Sachokai todo su trabajo y esfuerzo para llevar a cabo la sesión de hoy. Para finalizar mi parte y enlazando con mis primeras palabras, pues recordaros que esta ha sido la primera de las sesiones de Sachokai por el cambio, pero ya estamos trabajando en la siguiente, que tendrá lugar a finales de este mes y que será impartida por Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu España y Portugal. Y también informaros de que esta grabación de la sesión de hoy, como de las próximas, pues estarán disponibles en la web de Sachokai. Lo cierto es que esta vez hemos puesto el listón muy alto. Ahora, como antes decía Ángel, pues ha llegado el turno de preguntas y las que hayan podido llegar, pues principalmente Ángel y Santiago como ponentes las contestarán. Yo por mi parte, nada, desearos a todos buenas tardes y desearos que os cuidéis mucho y que de esta se sale y vamos a salir mucho mejor que entramos. Muchas gracias. José. Antes de las preguntas, José, me gustaría hacer una mínima cierre por mi parte, y es, con todo lo que ha contado Ángel, yo creo que es muy importante que la gente tenga, cuando va a abordar un proyecto de estos, donde está en un entorno VUCA, por mucha incertidumbre que tengamos, por muchas dudas y por complejo que pueda llegar a ser el modelo, tener una visión holística, ¿vale? Tú has nombrado ahora mismo a Ángeles Delgado, que va a hacer la presentación con vosotros. Nosotros, por ejemplo, es muy habitual que trabajemos en estos proyectos, pues no solo intentando transformar la cultura con 3Weeks Consulting, que siempre es un placer colaborar y trabajar con ellos, sino con algunas compañías japonesas, por ejemplo, Kyocera, por la parte de printing, que es un elemento fundamental para la transformación de toda la parte de las oficinas, porque los documentos van a seguir estando y hay que ver qué se va a hacer con ellos, o compañías como Fujitsu, que es un System Integrator, con lo cual creo que es importante dar ese empaque global y si ese empaque, pues con empresas con experiencia y líderes del mercado, como pueden ser pues, vuestros colaboradores y socios, como Kyocera y Fujitsu, pues es realmente también un punto muy importante. Sí, sí, ambos son asociados de Sachokai. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta. Agradece Paloma, por ejemplo, pues la presentación, pero no parece que haya ninguna pregunta en concreto. Si queréis, esperamos un minutito por si alguno se anima. Y si no, pues bueno, siempre tenéis el contacto, mi contacto, que es el email que os habrá llegado para confirmación del webinar, que soy Ana Alfaro. Y si tenéis algún tipo de pregunta que queráis hacer en Petit Comité o enviárnoslas directamente, pues estamos encantados de contestarla. Perfecto, Ana, gracias. Bueno, Ángel, me ha gustado mucho, en aquel momento las preguntas. Has utilizado un término que no te había oído en otras sesiones, que ya sabes que soy un enamorado de los términos que utilizáis en 3Weeks Consulting y escopié la idea de digiticidio, porque hay muchas empresas que empiezan una transformación digital y no saben hacia dónde van y entonces es complicado, ¿no? Y va muy asociado al entorno buque y en el fondo, en otro plano, pero también es un proceso de transformación, en este caso más planificado de lo que hemos vivido últimamente, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a vivir no es distinto de la transformación digital y ese concepto de digiticidio que muchas veces trabajáis vosotros creo que es muy acertado. Y hoy te voy a copiar un término, has utilizado lo de Smart Habits, que me parece una explicación realmente maravillosa, porque teleworking más los Smart Habits es lo que realmente con la cultura forma el Smart Working, con lo cual te lo voy a copiar también porque me parece muy brillante. Fantástico, pues encantado de que lo copies. Encantado de que lo copies. Pongo el copyright, ya lo sabes. Sin problema, sin problema. Al final un poco lo que estamos comentando, ¿no? Yo creo que el concepto del hábito para nosotros es fundamental, como ese comportamiento que de manera consciente elijo y selecciono para alguno, aparte de reiterarlo, poderlo incorporar en mi día a día, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, yo creo que nos hemos visto, porque hemos aprendido por prueba y error, ¿no? Con esos hábitos inteligentes para poder dar respuesta a esas situaciones de trabajo en situaciones excepcionales que comentábamos. Ana, ¿seguimos sin ninguna cuestión adicional? No parece que haya preguntas, así que si os Pues parece, damos por despedimos a la sesión. Muchas gracias a todos. Y muchísimas gracias por la atención. Y muchas gracias a Chokai por invitarnos a hacer esta sesión. Hasta la próxima.
la próxima. Gracias. Adiós. Chao, hasta la próxima. Gracias a todos.